materiales necesarios para el tornillo de compresión y posición son broca de 2,5 y 3,5, guía de broca, medidor de profundidad, tarot y destornillador. Vamos a hacer la simulación sobre una fractura oblicua que tiene que ser capaz de sufrir compresión. Con la ayuda de una pinza de fragmentos podemos sujetar esta fractura para trabajar con más comodidad. En primer lugar utilizaremos una broca de 2,5 milímetros para realizar la perforación de las dos corticales, tanto la proximal como la distal, teniendo la precaución de realizarlas de forma perpendicular a la línea de fractura y no al eje longitudinal del hueso. Perforamos la primera cortical y la segunda cortical. El siguiente paso consistirá en la utilización del medidor de profundidad. Puntos importantes son la punta del medidor y su extremo, donde veremos la medición de la longitud del tornillo. El medidor se introduce por el orificio, se sujeta el extremo y se baja la regla medidora para poder observar la longitud total del tornillo, en este caso 18 milímetros. El siguiente paso es la utilización del tarot, cuya punta va a dibujar una rosca en ambas corticales del hueso. Se introduce siempre con la guía protectora y en la misma dirección en la que hemos hecho el orificio con la broca, introducimos el tarot realizando una ligera presión al inicio de su colocación y después simplemente lo giramos hasta que alcance la segunda cortical. Es importante no forzar el tarot, no presionarlo. Una vez que hemos llegado a la segunda cortical, retiramos el tarot girando en sentido inverso las agujas del reloj. Hay que hacer hincapié en la importancia de mantener la guía en la posición adecuada para evitar lesionar tejidos y proteger la rosca del tornillo. La colocación del tornillo en este momento nos permitirá colocar un tornillo con función de posición, ya que este tornillo se va a enroscar tanto en la cortical proximal como en la cortical distal, manteniendo la fractura en la misma posición en la que se encontraba antes de realizar la colocación del tornillo. Es importante mantener una buena dirección en el momento del atornillado y, como podemos ver a continuación, una vez colocado el tornillo, la fractura no se ha comprimido, sino que se mantiene en la misma posición en la que estaba. Podemos observar un pequeño espacio en la línea de fractura. Vamos a transformar ahora este tornillo de posición en un tornillo de compresión. Para ello, lo primero que vamos a hacer es retirar el tornillo que acabamos de colocar y lo que procederemos a realizar es ampliar el orificio de la primera cortical al mismo grosor que el tamaño del tornillo. Como estamos utilizando tornillos de 3,5, vamos a utilizar la broca de 3,5 para perforar exclusivamente la primera cortical del orificio que hemos hecho. Es un procedimiento rápido en el que hay que tener la precaución de no perforar la segunda cortical. El tornillo que vamos a colocar a continuación va a resbalar, no se va a enganchar en esta primera cortical, sino que únicamente lo va a hacer en la segunda, de forma que empujaremos el extremo proximal sobre el distal produciendo la compresión. Como vamos a poder ver en esta imagen ampliada, al apretar este tornillo podemos observar cómo la fractura se cierra comprimiendo ambos fragmentos. Otra forma de realizar el tornillo de compresión es directamente utilizar la broca de 3,5 para realizar la perforación de la primera cortical. Una vez que hemos realizado esta perforación, podemos colocar el casquillo de 2,5 de la guía, o la parte de la guía preparada para las brocas de 2,5, dentro de ese agujero, lo que nos permitirá realizar la segunda de las perforaciones ya con la broca de 2,5 milímetros. De esta manera ya tenemos el agujero pasante de la cortical proximal y el agujero roscante de la cortical distal. Retiramos el casquillo
Realizamos una medición de profundidad, igual que hemos hecho antes, nos da una medida evidentemente igual de 18 milímetros. Y vamos a observar cómo al colocar el tarot, este resbala en la primera cortical y únicamente va a realizar la rosca en la cortical distal. Vemos cómo resbala y únicamente realizaremos la rosca en la cortical distal. Una vez realizada esta cortical, podemos volver a colocar el mismo tornillo que hemos utilizado anteriormente, que ya no se va a enroscar igual que antes en esta primera cortical. Vamos a ver cómo resbala perfectamente el tornillo y únicamente se va a enroscar en la segunda cortical realizando un efecto de tirafondo. De esta manera, con estos dos tornillos hemos conseguido comprimir la fractura, reducirla y comprimirla de forma estable y rígida.